nos va a presentar el tema de la exploración espacial. De la exploración espacial a la regulación de glucosa, aplicando control a modelo embebido para superar desafíos en la exploración espacial y el manejo de la diabetes tipo 1. Entonces me va a tomar unos minutos más para leer la semblanza de Andrés. Andrés Molano, él es académico y profesional reconocido tanto por su contribución a la investigación como por su compromiso con la educación superior. Inició su formación académica en la Pontificia Universidad Javeriana, institución perteneciente a la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús, donde tuvo el título de ingeniero electrónico y magíster de doctor en ingeniería informática y de sistemas en el Politécnico de Turín, Italia, lugar donde trabajó en proyectos de ingeniería de control del Politécnico en alianza con Thales Alenia, firma constructora para la Agencia Espacial Europea. Particularmente trabajó en el desarrollo de algoritmos para el aterrizaje propulsado en Marte y el control de vuelo en formación para satélites drag-free, enfocados en la exploración del campo gravitacional terrestre. El área de trabajo del ingeniero Molano se centra en técnicas basadas en modelo para el control robusto de sistemas complejos e inciertos mediante la técnica conocida como control a modelo embebido, el cual se centra en el modelaje de la incertidumbre alrededor de este modelo. Esta incertidumbre se separa en rechazable y no rechazable. Gracias a esta separación es posible la elección de los parámetros y estructura del predictor de ruido, quien en conjunto con el modelo embebido permiten separar la incertidumbre y cancelar las perturbaciones de manera activa, cargada en un espectro amplio de problemas de control que van desde el control de vehículos aeroespaciales hasta la regulación de glucosa en sangre de diabéticos tipo 1. En el ámbito académico, el doctor Molano ha desempeñado roles de liderazgo como director de la Unidad para el Desarrollo de la Ciencia y la Innovación y decano nacional de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica en la Universidad Antonio Nariño. Además, ha ocupado el cargo de consejero nacional en el Consejo Nacional Profesional de Ingenierías, Mecánica Eléctrica y Afines, y ha sido secretario de la Red de Decanos de Ingeniería de Bogotá, región de la Sociedad Colombiana de Facultades de Ingeniería. Su compromiso con la promoción y el desarrollo de la ingeniería en Colombia, así como sus aportes en la investigación, han sido considerados para distinguirlo como miembro senior de la IEEE. Entonces, pues bienvenido, Andrés. Pues el espacio es tuyo. Estoy seguro que va a ser una plática muy interesante. Bueno, Adelante. muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Entiendo que tenemos profesores y tenemos estudiantes, ¿cierto? De las licenciaturas en su mayoría, por la edad. El objetivo de la charla, ojalá para sobre todo los estudiantes de la licenciatura, es inspirarlos un poquito a que se acerquen a estas técnicas de control, que es una área muy interesante. Y para los profesores, pues que ojalá podamos encontrar algún espacio de colaboración, ¿vale? Entonces vamos a arrancar. No pasa. ¿Ya? Soy padre de familia. ¿Sí? Primero que todo, pues soy papá de dos hermosos hijos, felizmente casado con Carolina, con mi esposa. Como ya dijeron, pues, soy ingeniero electrónico, magíster en ingeniería en analítica para inteligencia de negocios y doctor en ingeniería informática y de los sistemas dinámicos. Y actualmente pues soy decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica en la Universidad Antonio Nariño. Vamos a hablar, más o menos esta es la agenda, vamos a introducir algunos aspectos, no diría teóricos, pero sí guías en torno a lo que es el Embedded Model Control, el control a modelo embebido. Luego vamos a revisar unos retos en el aterrizaje en Marte. Vamos a revisar muy rápidamente la solución que se implementó para esto, basado en control en modelo embebido. Luego vamos a revisar algunos retos del control de la glucosa en sangre y su implementación, y luego vamos a ir con algunas preguntas, ¿vale? Pues arranquemos presentando qué es el Embedded Model Control. Es una técnica de control que se ubica por acá. Este es el mapa de la teoría de control. Y se ubica pues, muy cerquita del Active Disturbance Rejection Control, que pues aquí tenemos a alguien de esa escuela. Nosotros no aparecemos en el mapa, no somos así de famosos, pero es una técnica, ¿vale? Que arrancó en el Politécnico de Torino con el profesores que estén interesados, pues los invito a revisarlo. Es un trabajo en donde presenta la técnica, ¿vale? Básicamente, el control a modelo embebido, pues
se centra en un sistema de control, ¿sí? Que gira en torno a un modelo, ¿ok? Y este modelo es el modelo embebido. Y para ustedes, ¿qué es un modelo? Para los de la licenciatura, por ejemplo, ¿qué es un modelo? Sin miedo, cualquier cosa, lo que se les ocurra. Digamos que quieren, yo los invito a mi casa y les presento a Alejandro, que es mi hijo, que es súper curioso, y les digo, explíquenle qué es un modelo. ¿Qué le dirían? Muy bien, eso es una representación sencilla de algo más complejo, ¿ok? Y el Embedded Model Control nace en torno a esa idea, a construir un modelo simple de una realidad más compleja a la cual le incluimos algo para manejar las incertidumbres, que son las diferencias entre el modelo y la realidad. Y esas incertidumbres tienen una representación y una dinámica de los disturbios. Y para estimar esas incertidumbres usamos lo único que hay disponible, que es el error. El error es la fuente para poder estimar esas diferencias entre mi modelo y la realidad. ¿Ok? Y nace el concepto del estimador del ruido, ¿ok? En este marco. Básicamente es un modelo que nace en el discreto, pero pues se puede emplear perfectamente en el continuo. Los mismos principios del control en el discreto operan en el continuo. Y esta es su representación. Tenemos una parte controlable, que es aquella parte del modelo que puede ser controlable, o sea, cumple los criterios de la controlabilidad, ya si nos enmarcamos en la teoría de control. Y una parte que es la dinámica asociada a los disturbios. Esta viene interconectada a través de una matriz y usamos la diferencia entre la salida del proceso y la salida del modelo para estimar los ruidos. Estos ruidos se estiman en algunos casos de manera estática, como en el filtro de Kalman, y en otros con una dinámica que busca respetar las cualidades del modelo. ¿Ok? Y tenemos una ley de control que se escribe en torno a un error generalizado, es decir, un error entre la referencia, lo que queremos que el sistema de control siga, y la suma de lo que serían los estados del proceso y el efecto que tienen esas perturbaciones en esos estados. ¿Ok? Vale. Esas matrices H sub C y Q y A sub D y FC se definen, son matrices que nosotros definimos cuando construimos el modelo, ¿ok? Pero las matrices Q y las matrices P no, ¿sí? Son matrices que hay que encontrar solucionando esta ecuación, que es una ecuación de Davison-Francis, ¿ok? Esa y la podemos resolver, ¿ok? Por otro lado, hay una serie de matrices que son las que estiman el ruido y otra matriz que es la que cierra el lazo de control, ¿ok? Esas matrices se fijan con base a unos autovalores. Me imagino, no sé si ya aquí hayan personas que han estudiado esto, pero son propiedades de las matrices, ¿ok? Son propiedades que están asignadas a las matrices, ¿ok? Y están muy relacionadas con el ancho de banda de los predictores en los sistemas de control. ¿Ok? La pregunta es, bueno, ¿y cómo los fijo? ¿Cómo los escojo? ¿De dónde me los invento? ¿Por qué le pongo un valor y no otro? ¿Ok? Y esa pregunta también está relacionada, pues, ok, dije que habían unas perturbaciones. ¿Qué dinámicas deben tener? ¿De qué orden deben ser? ¿De orden 1, de orden 2, de orden 20? ¿Por qué? ¿Ok? Y ahí nace entonces la preocupación de nosotros en definir las incertidumbres. Entonces, alrededor de nuestro modelo embebido, esa M, que es en realidad la parte controlable, definimos dos tipos de incertidumbres, aquellas que pueden ser rechazadas por el comando y aquellas que no se pueden rechazar por el comando. Entonces, dentro de las rechazables por el comando están aquellas que son independientes de los estados. Por ejemplo, si estoy controlando un dron, pues el viento es
relativamente independiente de los estados, es decir, el viento aparece y afecta la dinámica, ¿ok? Y hay otras que son endógenas, propias del sistema, que son interconexiones no lineales que yo desprecié, porque acuérdense que el modelo es una representación más sencilla de la realidad. Entonces, pues, si estoy controlando con un modelo que es más complejo que la realidad, pues no es un modelo en el marco de esto, ¿sí? Entonces van a haber algunas interconexiones que yo desprecié, ¿ok? Por otro lado, tenemos aquellas no rechazables, que son aquellas exógenas, independientes, como los ruidos de medida, mediciones propias, ruidos que se introducen al sistema a través de ruidos de medida. Y endógenas, aquellas dinámicas de alta frecuencia que yo desprecié y que son errores de mi modelo que afectan al modelo en alta frecuencia y que yo las separé, las quité. Entonces, el Embedded Model Control o su núcleo de trabajo es en definir correctamente estas incertidumbres. ¿Por qué? Porque la ley de control y la ley de observación pues ya existe, ya sabemos cuál es, ¿ok? Entonces el trabajo fuerte está ahí. Hay un trabajo muy bonito que les recomiendo si están interesados, lo revisen, en donde trabajando con estos errores podemos llegar a escribir el sistema de control bajo esta técnica en torno a lo que nosotros denominamos error loop o el lazo de los errores, ¿sí? En donde podemos ver fácilmente que el predictor de estado o la función de sensibilidad del predictor de estado, que generalmente es una función pasa altos, o sea, rechaza las bajas frecuencias y es unitaria en las altas frecuencias, se encarga de manejar aquellas incertidumbres o interconexiones rechazables. Entonces, la pendiente o la potencia, la dinámica de los disturbios está estrictamente ligado a las propiedades de cancelación del predictor de estados. Mientras tanto, por otro lado, aquellas dinámicas no modeladas de alta frecuencia vienen a ser atacadas por la función complementaria del predictor de estados, que es la que cancela las altas frecuencias. Entonces, la pendiente en alta frecuencia de la sensibilidad, que está más ligada al estimador de los ruidos, por eso a veces incluimos dinámica, es la que me ayuda a rechazar las dinámicas no modeladas. Mientras que el número o la dinámica de los sistemas de disturbio son las que nos ayudan a eliminar aquellas no linealidades rechazables. Y nace este concepto de la matriz de transferencia de la incertidumbre y el principio con el cual garantizamos la estabilidad robusta. Y es garantizar que la norma infinito de esta matriz sea menor que la unidad. ¿Sí? Esto es muy del control H infinito, ¿okay? De esa técnica. Entonces, aquí voy a confesarles que este trabajo nace gracias a leer un artículo del profesor Neyland. Entonces, tienen aquí en esta escuela una persona que ya trabaja estas técnicas, ¿ok? Y yo estaba allá en Bogotá dictando un curso de control y jugando con este aparatico, ¿sí? Con mis estudiantes. Ay, que miren, que están, montemos el PIDETRA. Y revisando me encontré con ese artículo. Y me llamó mucho la atención el orden de la dinámica de las perturbaciones. Era muy alto, era creo que orden 9, si no recuerdo. Y me pareció mucho. Entonces dije, ve, qué raro. Empecemos a estudiar ese sistema y de ahí nace este trabajo que ojalá en algún momento lean, porque aquí no alcanzo a explicarles todo el trabajo que se hizo. Pero básicamente lo que sí quería mostrarles aquí es que en negro se ven aquellas componentes que terminan siendo el modelo embebido, o sea, la M, y en verde vemos aquellas partes del proceso que fueron descompuestas como interconexiones o dinámicas no modeladas, ¿ok? De esa manera, nosotros podemos entonces fijar los autovalores para garantizar, fijar los autovalores y también definir el orden de la dinámica de la perturbación, ¿sí? En mi caso, la dinámica de la perturbación es de orden 2, 3, no llegó a 9, ¿sí? Porque logramos estabilizar el proceso y garantizar la estabilidad robusta con esa dinámica. Estos son los resultados.
Lo comparamos con una técnica, un regulador lineal cuadrático, y pues vemos cómo por la cancelación activa logramos, digamos, un mejor desempeño, eliminamos el error en estado estacionario. ¿Vale? Y bueno, con eso finalizamos la teoría y entramos a ver cositas más, espero, interesantes. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar el aterrizaje en Marte y tengo un videíto que explica las fases del trabajo que yo realicé, ¿vale? Entonces, es más fácil con el video que yo me ponga a explicarles. Entonces, voy a compartir el video con ustedes. Y les picho aquí, ¿cierto? Está el... It takes 40. So for the signal from Phaedra to make it to Earth, that's how far along. So when we first get word, we cut the atmosphere. So much aerodynamic drag power machine. It's not going to grow, but it's 1600 meters. The atmosphere, but also very nice, like an airplane. To get to land, we have a very narrow. This is one of the biggest challenges that we're facing, and one that we have never attempted on Mars. Mars is actually really hard to study because it has just enough atmosphere that you have to deal with. Otherwise, it will destroy the ocean. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job.
Vale. Bueno, digamos que ese es el proceso que sigue. Esta no es la última misión, pero es una de las últimas que voló, digamos, con aterrizaje no fallido a Marte. Porque lo han intentado los chinos, los europeos, o sea, y solamente los americanos han logrado aterrizar. ¿Ok? Está dividida en varias fases: la entrada atmosférica, el descenso con paracaídas, la fase propulsa y el aterrizaje. La solución de la cual voy a compartir con ustedes un poquito hoy es la fase propulsa, es decir, desde que prenden los propulsores. ¿Ok? Eh, pero revisando un poquito en la entrada atmosférica, hay tecnologías de aterrizaje que, modificando este ángulo de giro, es como cuando lanzamos el balón de fútbol americano, que debe ir girando correctamente para encontrar su dirección. Entonces, si vieron al video, en el video al inicio hay primero unas masas que como que se disparan, salen como unas masas volando. Eso está modificando el centro de masa del vehículo. Y luego hay unos propulsores que son estos de aquí que están controlando este ángulo de giro, porque controlando este ángulo de giro logran desviar en el horizonte, ¿ok? Y esa es la manera como funciona, ¿ok? La velocidad cambia de 5.8 kilómetros por hora a 470 metros por segundo en poco tiempo. La temperatura de la sonda alcanza la temperatura del Sol. Bueno, todo esto ya lo vieron. Y lo que busca es lograr que la sonda entre a la superficie de Marte en una región de incertidumbre que se pueda recuperar con los cohetes de la fase propulsa, que es eso lo que busca la entrada atmosférica. Después entra el paracaídas. El objetivo es reducir la velocidad a menos de 100 metros por segundo, reducir el ángulo de ataque, porque de pronto la sonda viene muy así y cuando coloca el paracaídas termina más así, ¿sí? Y asegurar la estabilidad, ¿para qué? Para hacer todo el proceso de calibración. Entonces tienen, digamos, a la sonda en un tiempo seguro, en donde los sensores, los radares están mirando hacia la superficie marciana, prenden el giroscopio, prenden otra vez toda la parte de inteligencia artificial, calibran los sensores para poder dar inicio a la fase propulsa. En la fase propulsa, lo más importante es evitar el paracaídas. ¿Por qué? Porque viene el paracaídas bajando junto con la sonda y luego prendemos los cohetes y pues esto naturalmente va a tratar de hacer esto. ¿Y qué puede pasar? Como es un señor paracaídas, pues la sonda puede quedar atrapada en el paracaídas y hasta ahí llegó la misión. Entonces, el primer desafío es lograr que con la guía, el generador de referencias en el marco de la teoría de control, logremos desplazar al vehículo alejado. Reducir la velocidad entre 20 metros por segundo y 1 metro por segundo, recuperar los errores de entrada atmosférica, es decir, llegar al punto de aterrizaje, y reducir los posibles errores de orientación en el aterrizaje vertical usando
inteligencia artificial, algoritmos de visión artificial para mejorar la estima de la posición angular del vehículo. Ya viene la fase de aterrizaje. Lo han hecho con 3 técnicas principalmente, Vikings y Phoenix, Vikings fue el primero de la historia. Phoenix fue después. Usa aterrizaje con piernas, es decir, son unas piernitas como los drones que tocan ahí con una amortiguación. ¿Okay? El Mars, que estos fueron los primeros robotcitos que eran robotcitos chiquitos, usa aterrizaje con airbags. Entonces, lo que hacen es que inflan como una pelota llena, esta pelota, como llena de pelotas, así, y eso cae así rebotando, y usan, digamos, el principio de cancelación de la energía cinética a punta de rebotes hasta que pues, frenan el vehículo. Obviamente eso tiene mucha incertidumbre en el aterrizaje, porque pues, cae pues, donde cae. ¿Okay? De este Vikings hay una anécdota súper chévere, y es que aterrizó a 1 metro de una piedra gigante que se llama Big Joe. O sea, que estuvieron a 1 metro de fallar completamente. ¿Sí? Cuando prendieron las cámaras tenían ahí la super piedra al lado. Y el Sky Crane, que es el del video, que es súper interesante, que es el que lo va con una grúa, ¿ok? Y eso mejora mucho la precisión. Además, ahí tenían que aterrizar cerca a un cráter, o sea, el riesgo de colisión era altísimo, y esa es la otra técnica, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál fue el modelo de diseño en este caso? Entonces, en este caso, después de que uno aplica técnicas de linearización por feedback, ¿ok? Y encuentra ciertas salidas que permiten descomponer estos famosos ángulos de Euler en otras variables, uno logra encontrar este modelo, ¿sí? Esta es la dinámica horizontal, esta que está aquí arriba, ¿ok? Son 4 integradores muy parecidos al pendulito, ¿sí? Es interesante cómo otra vez aparecen los 4 integradores, y esta es la aceleración vertical, ¿ok? Por otro lado está el descenso vertical, y por otro lado está el spin del vehículo, ¿vale? Estas son las 3 dinámicas que deben ser controladas en este caso por un comando que dispara 14 propulsores. Entonces, sobre la sonda hay 14 propulsores orientados de manera correcta, prendiendo y apagando en la secuencia adecuada. Yo genero torque o genero fuerza, ¿ok? Y eso, digamos, es el thruster dispatching, que también es un algoritmo que hay que estudiar, ¿ok? Pero aquí les traigo así muy rápido las matrices, ¿ok? Que se usaron en ese caso. Este fue un contrato que se hizo con Thales Espacio para una misión europea que se llamaba ExoMars, y esta fue la solución que nosotros describimos. Este es el embedded model de la parte horizontal, en donde vemos la dinámica de la posición horizontal, la velocidad, el ángulo pues transformado, la velocidad angular, la aceleración angular, y estas son, digamos, las perturbaciones. ¿Ok? Tenemos esa dinámica y tenemos perturbaciones que están afectando la parte controlable. Y todos estos términos por 24, por 16, nacen de tratar de incluir el jerk, o sea, la derivada de la aceleración en el modelo. Y entonces empiezan a aparecer esas dinámicas. ¿Ok? Aquí aparece el modelo embebido de la aceleración vertical. En la aceleración vertical teníamos medida de velocidad y de posición. Entonces medíamos velocidad y posición, teníamos 2 medidas, entonces tenemos un sistema de 2 medidas y una entrada. Y este es el spin, ¿sí? En todos estos, en la horizontal, las perturbaciones son de orden 2, la dinámica del sistema controlable es de orden 4, y aquí es de orden 2 las perturbaciones y de orden 2 las dinámicas. ¿Ok? Estos son un poquito los resultados de las pruebas Monte Carlo que se montaron en el simulador fino de Thales Alenia Espacio. Es un simulador que tiene en cuenta la deformidad gravitacional de Marte, el viento marciano, bueno, un poco de cosas, y está hecho en C. Entonces, digamos que pues el C es el C, y es bonito, pero también tiene sus cositas, ¿no? Entonces, pues el Simulink es muy bonito porque tú arrastras las cajitas y todo esto, y esos algoritmos que habíamos probado
en MATLAB, en Simulink, muy bonitos, tuvimos que traspasarlos en una semana a C, porque pues el Prime Constructor, cuando trabajas con la industria, cuando haces investigación con la industria, los deadlines son muy estrictos. O sea, entregas o entregas. ¿Sí? Entonces, se tuvo que hacer ese trabajo, pero se tuvieron buenos resultados. Estos son pruebas Monte Carlo, que son pruebas en donde tú coges todas las incertidumbres y las varías con una probabilidad, las incertidumbres paramétricas las varías con una probabilidad, las condiciones iniciales de la sonda, cómo arranca, cómo está orientada, con qué velocidad, las varías con una densidad de probabilidad y reconstruyes la densidad de probabilidad del error, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo, digamos, logramos que en todas las pruebas que se hicieron la velocidad estuviera dentro de los parámetros, que nos descacháramos los famosos 15 metros que nos podíamos descachar, ¿no? Y aquí se ve el torque que se le está aplicando a la parte horizontal y estos son las propulsiones de uno de los 16 thrusters, ¿sí? Fíjense que es bien diferente, ¿no? Entre el torque y la forma de onda del thruster hay una diferencia, ¿sí? Porque depende de cuál prendo y en qué momento lo prendo, que es el thruster dispatch. ¿Okay? Bueno, y ahí les hablé así como muy por encima, pero pues ese era el objetivo de la parte de el control de las sondas. Por otro lado, viene el control de glucosa. ¿Qué ustedes que creen es más sencillo o más fácil que el control de la sonda? Mucho más difícil, ¿cierto? Muchísimo más difícil, porque resulta que la sonda, pues es una sonda y los parámetros y las incertidumbres de la sonda, pues son los de esa sonda, ¿sí? Y el motor, pues es ese motor y al final es una máquina, ¿sí? Y entonces es más fácil, ¿sí? Pero los ingenieros biomédicos la tienen complicada porque juegan con, o no, mejor dicho, no juegan, resuelven los problemas de seres humanos, que somos mucho más complejos, ¿ok? Por eso es una ingeniería muy bonita, pero también compleja, tremendamente compleja. Y entonces, vamos a contextualizar. Bueno, una persona normal, ¿cómo regula la glucosa? El páncreas, cuando nos comemos el helado, no sé cuál es el helado más famoso de México, no sé. ¿Ya? El de mamey. Entonces nos vamos por nuestro helado de mamey y nos chupamos el helado de mamey, pues el páncreas libera la famosa insulina y esa insulina coge la glucosa y existen unos receptores de insulina que se encargan de reducir el azúcar en sangre. ¿Okay? Y el azúcar en sangre es como el combustible de la máquina. Si tenemos mucho, pues también como que nos mareamos, pero si tenemos muy poquito, apagamos el carro, o sea, nos desmayamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el diabético tipo 1? El páncreas o el páncreas no puede producir células beta, entonces no puede producir insulina. El diabético tipo 1 sí o sí se tiene que inyectar. El diabético tipo 2, lo que pasa es que el receptor no funciona muy bien y entonces no la asimilan tanto, ¿ok? Pero este tipo de diabetes se puede controlar de otras maneras, con comida, con ejercicio, de una serie de cosas. Aquí se tienen que inyectar sí o sí, y esto pasa desde que eres niño. Entonces imagínense un niño de 5 años que se tiene que inyectar cada nada que come algo. Y imagínense el papá del niño preocupado porque el niño se le va a desmayar en cualquier momento. Entonces este es un ejemplo, si aterrizar en Marte es un ejemplo de la potencia de la ingeniería a nivel tecnológico, este es un ejemplo de la potencia de la ingeniería a nivel humano. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Imagínense que usted come y el niño tiene que contar los carbohidratos que se come, luego tiene que medirse la glucosa, luego tiene que hacer un cálculo de la inyección que se tiene que hacer, luego tiene que inyectarse el bolo de insulina, luego tiene que medirse la glucosa post inyección y luego revisar si le toca corregir la insulina. ¿Ok? Esta es la terapia tradicional de un diabético tipo 1. Complicado, complicadísimo. Y entonces,
Además, súmele a eso que la glucosa debe estar entre 70 y 180 para que uno esté, digamos, tranquilito. Si está por encima es hiperglicemia, si está por debajo es la hipoglicemia. Esta a largo plazo trae problemas de salud porque el hígado y los otros órganos entran ahí a responder y genera problemas de salud. Esta desmaya a la persona. Cuando la persona se desmaya es porque llegó acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay error en el cálculo del bolo, o sea, la cantidad de insulina que se inyectan es superior a la que se tenían que inyectar. Y entonces, ¡bum!, se va para abajo, ¿ok? Luego, el ejercicio físico tiende a hacer que la glucosa en sangre suba, ¿ok? Y el estrés también está ahí. Entonces, la variabilidad paramétrica no solo cambia de persona a persona, sino de día a día, de momento a momento, y si eres mujer es más difícil aún porque está el ciclo menstrual. Entonces complica mucho más la ecuación, ¿ok? Entonces, ¿qué se inventaron? Hace muchísimo tiempo, estos llevan años investigando en esto y se llama el páncreas artificial, que es un dispositivo médico que lo que busca es simular el proceso endocrino inyectando la insulina con base en la medición de glucosa. ¿Ok? Es una aplicación de la ingeniería de control al campo de la salud, ¿sí? Con un impacto directo. ¿Ok? Está mi sensorcito, mi cosito que me pongo acá, mi sensor que está midiendo de manera continua a través de los fluidos Eso, siempre se me complica decirlo. Menos mal hay biomédicos aquí. Se encarga de medir la glucosa en sangre, ¿ok? Y de esa manera genera esa medida. El problema es que hay un retardo increíble. El modelo aprobado por la FDA para estudiar esto es un modelo que desarrollaron en la Universidad de Virginia y es un modelo de más o menos 23 variables de estado. Entonces son 23 variables de estado, no lineal, interconectado. Además, la medida no es una medida directa de la glucosa en sangre, sino una medida indirecta, entonces hay retardo. O sea, hay todos los problemas que a los ingenieros de control nos asustan. ¿Sí? Retardo en la medición, retardo en la actuación, incertidumbre, todo lo que quieran. ¿Okay? Y entonces, eh, pues las personas tienen estas aplicaciones que también les permiten monitorear el bolo, este tipo de cosas. Este es el aparato comercial más vendido. Tiene un control proporcional derivativo, un control muy sencillo. Es un aparato de Medtronics, ¿ok? Y bueno, aquí les voy a hablar qué hicimos nosotros. Pues lo primero que hace uno cuando hace ingeniería de control y particularmente Embedded Model Control es estudiar el modelo, o sea, estudiar el modelo complejo, las dinámicas complejas. Por ahí arrancamos. Hackeamos el simulador de Uva-Padua, o sea, con las salidas del simulador de Uva-Padua, hicimos ingeniería inversa y creamos uno que nos deja hacer lo que nosotros queramos, ¿sí? Es decir, ese es cerrado porque es propietario, entonces nos tocó como tratar de estudiar las dinámicas, repetirlo, y ese es, digamos, nuestro paciente. De ese tenemos 36 pacientes, niños, adultos, pacientes promedio. Y para poder empezar a trabajar algo, arrancamos con un artículo de un colega argentino que hizo un modelo a parámetros variables, en donde el polo dominante, que es P1, sigue una regla polinomial. Esa regla polinomial depende de unas franjas de insulina. Entonces, dependiendo de si está en la franja 1, 2, 3 o 4, va cambiando o va ajustando este polinomio y va moviendo el polo. ¿Okay? ¿Nosotros qué hicimos? Pues como a veces nos critican a nosotros que hacemos cancelación activa de las perturbaciones, mochamos todo y damos solamente una dinámica de los disturbios y un modelo, digamos, con un parámetro y ya. Y tratamos de ejecutar eso y aplicamos la técnica para garantizar la robustez, encontramos los autovalores y nos fuimos a hacer las pruebas. ¿Qué pasó? Se nos murieron todos los pacientes. ¿Por qué? Porque la glucosa en sangre se nos fue para el piso. ¿Por qué?
porque el embedded model es demasiado sencillo, o sea, tampoco te puedes ir al más sencillo de lo sencillo, ¿ok? Entonces, con Fabián, un colega de la Nariño que ha trabajado con sistemas switchantes, le agregamos una capa de seguridad, que es una capa que aplica como el sliding mode control, ¿ok? Pero en vez de lograr que se quede en la superficie, hay unas condiciones para que llegue, se quede un ratico y luego se salga. Entonces, usando esas técnicas, incluimos un modelo que mide la insulina que está dentro. Y es como lógico, ¿no? Si yo estoy inyectándole al paciente insulina y hay un retardo muy grande entre el efecto de la inyección y el efecto de la bajada en la glucosa, pues si yo le inyecto y le inyecto y le inyecto insulina, va a ser muy difícil recuperarlo. Entonces, ese modelo lo que hace es apaga la acción de control manteniendo la cantidad de insulina a bordo dentro de una superficie de deslizamiento. Y cuando se cumplen ciertas condiciones, libera el control. Eso nos permitió volver a recuperar la vida del paciente y no se nos murieron. ¿Ok? Entonces, digamos que lo bonito de la cancelación activa de las perturbaciones o del modelo de control, el nombre que le quieran poner, es que el control está en todo y podemos aplicar el mismo principio de modelaje para aterrizar una sonda en Marte como para inyectarle la insulina a un niño. ¿Ok? Y eso demuestra el amplio espectro que tiene la ingeniería, pero también demuestra la importancia del trabajo interdisciplinar. Por eso estos sitios como el INIAT son tan importantes. Entonces, pues para mí realmente ha sido un placer compartir con ustedes esto. Este es el fin, yo no tengo nada más preparado, ahora vienen las preguntas, ¿ok? Y estar aquí realmente en un centro que se dedica a trabajar de esto es algo, pues para mí, un orgullo poder compartir con ustedes, poder conocer a el profesor Neira, que lo he leído, es un placer. Entonces, un aplauso más para ustedes por haberme acompañado y muchas gracias. Profe, pasito. Hola, hola. Em, la verdad, te felicito mucho por el trabajo que has hecho. Veo que los desarrollos que están desarrollando en tu universidad son muy buenos. Y bueno, viene la parte de las preguntas. ¿No? Va a ser algo sencillo, no te preocupes. No te preocupes. En este caso, ¿qué tan difícil es implementar tu controlador? Muchas veces, cuando nosotros hacemos este tipo de técnicas, generalmente muchos requieren procesamiento de Previo. la computadora, algunas veces se centra más en el procesamiento de la computadora, algunas veces solamente utilizamos integradores y reconstruimos y es muy sencillo. Y en este caso, las perturbaciones siempre están en todos lados y dependiendo del tipo de perturbación, generalmente escogemos la técnica y hay algunas perturbaciones que sí son bien complicadas y hay unas muy sencillitas, pero en sí, para implementar tu técnica, ¿qué tan difícil es? Digamos que uno de los principios del profesor Enrico, él es muy orientado a la práctica. Entonces a él le preocupaba mucho eso. ¿Sí? Él decía, pero es que yo, ¿por qué me voy a colocar una cosa que luego no voy a poder implementar? Entonces, desde su base digital y su esencia, el modelo es muy sencillo. Y al ser ecuaciones discretas, pues se pueden implementar en cualquier micro, ¿sí? Entonces yo lo catalogaría como algo muy sencillo, ¿ok? Obviamente, pues precisamente porque es sencillo, pues hay que empezar a complejizarlo, pero no en el control loop, sino en el generador de referencia. Entonces, por ejemplo, la técnica de control es muy sencilla, pero el generador de referencia o este sistema del cual no les hablé mucho, que está al inicio, donde hablo del esquema general, este, este generador, que es el que entrega el comando de referencia y los estados
estados de referencia, lo puedes complejizar cuanto quieras. De hecho, en el caso del aterrizaje en Marte, como la visión artificial te iba mejorando el punto de aterrizaje, te iba diciendo ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Entonces había un algoritmo de visión artificial seleccionando el punto de referencia donde tenías que aterrizar y un model predictive control para incluir las restricciones en la trayectoria de referencia. Entonces este de aquí sí era un model predictive control. Entonces tú le metías optimización, le metías, bueno, todos los juguetes así robustos y ese sí obviamente te va a consumir más potencia. Pero ese en muchos casos se puede hacer offline, ¿sí? Y entonces eso agiliza. Esta parte es muy sencilla, es digital, son estados, sumas y restas en una unidad de procesamiento y sale, ¿sí? Es sencillo. Ok, muchas gracias. Nada más rápido, me Ahora viene la gustaría difícil. poder platicar después contigo para algunas ideas que han surgido en esta plática. Gracias. Gracias. Gracias por la plática, muy interesante. La pregunta es más filosófica. ¿Tú dirías que estas técnicas de control en la práctica serían más eficientes que las otras alternativas? Y voy a aclarar un poquito a qué me refiero. No solamente a control no lineal, sino a métodos heurísticos, por ejemplo, basados en inteligencia artificial, en ciencia de datos, etcétera. ¿De qué manera podrías decirnos que esta técnica sencilla en esa parte, porque en la otra ya vimos que estás guardando la complejidad, es como si escondieras la basura en otro lado, ¿no? ¿Qué tan eficiente sería comparada contra las otras? Yo diría que una manera de hacerlo es hacer ese análisis que hiciste de Monte Carlo con las otras técnicas y ver un comparativo, porque contra el LQR pues es un estándar Sí, sí, sí. Sí, sencillo, ¿no? sencillo. Sí, yo lo tengo aquí. Pues a ver, a mí personalmente, y esto también es muy filosófico, a mí, digamos, eh, eso de comparar cuál es la mejor, no le entro al juego. Para mí todas son buenas y habrán unas mejores en alguna aplicación que en otra. Efectivamente, cuando em, los sistemas son modelables a través de principios físicos y, digamos, son de caja gris o se conoce el principio, esta técnica es muy buena y funciona muy bien. Pero cuando ya nos adentramos en modelos a caja gris y queremos introducir machine learning y este tipo de cosas, ya pues de pronto no podemos atacar los mismos problemas. Entonces, a nivel filosófico, yo te diría, depende del área donde lo queramos trabajar. Desde luego, hemos comparado esto con otras técnicas más complejizadas y la conclusión es al final que efectivamente, digamos, a nivel desempeño, complejidad, funcionamos bien, tenemos una buena relación. Pero si ya el proceso es muy complejo, poco modelable, muy caja gris, pues ya este tipo de cosas no nos funciona y mejor es explorar data driven control y este tipo de cosas que usando los datos construyen el modelo y ese tipo de cosas que son muchísimo más complejas, tanto desde lo matemático como desde lo teórico y la implementación también, ¿sí? Entonces, sí. Yo creo aquí personalmente que nuestra relación desempeño-complejidad es de las más altas. ¿En qué ámbito diría? Aquí seguro que tratamos a todas las técnicas equivalentes, digamos, que no utilizan estas. En el control de satélites. Ahí somos, y de satélites, pero de los drag free, de los que deben volar sin ninguna perturbación. Y el ejemplo más grande es Goche, que es el satélite que funciona con esta técnica que lanzaron y que funcionó mucho tiempo. En el de glucosa sí, nos falta mucho trabajo. Sí, nos falta mucho trabajo. Ahí hay que ser sinceros. El Model Predictive Control ahí funciona muy bien.
También hay técnicas, inclusive, siendo sinceros, el simple proporcional derivativo funciona muy bien y ganarle ya es difícil al PD. ¿Sí? Y si le colocas algún esquema de protección o alguna cosa, ya batirlo es complicado. Bueno, regresando a tu modelo del monitor de glucosa, ¿no? Porque decías que pones como un delay esperando a que efectivamente la glucosa alcance unos niveles determinados, pero solamente un delay, ¿no? Y están como muy claramente estudiadas en las glucosas, en las insulinas, bueno, que hay diferentes tipos, todas las ecuaciones de la farmacocinética. Entonces, esas ecuaciones de farmacocinética las podrías alimentar. Sí, claro. De hecho, el modelo de Iua-Padua tiene la componente farmacocinética y son, si no estoy mal, es una dinámica de orden 6 en donde estudian todo esto. Aquí en el esquema de control no metimos un retardo. Lo que hicimos es meter un estado que acumula la cantidad de glucosa inyectada. Y lo que hacemos es que si llega a un límite, no le inyectamos más. Entonces, la mantenemos como ya no más, no más, no más. Sabemos que bajo ciertas condiciones, como que ese tanque de insulina se va descargando y entonces volvemos a actuar. Y esa es la idea detrás del SAFE, es esa. Y luego la otra, en tu primera gráfica, en donde se te morían todos los pacientes, ¿no? Típicamente estos monitores de glucosa, lo que hacen es que tienen ahí unos mecanismos de alarma en los que ya sea el paciente o sus papás o el familiar que esté a su cargo, pues le da un caramelito, porque con un caramelito ya el paciente no se muere, ¿no? Entonces, ese loop externo, ¿no lo puedes incorporar? Sí, se llama glucagón y hay inyección. Pero, bueno, sí. Está la inyección, entonces Pues, también, digamos, hay rescate por caramelito, rescate por caramelito, funciona también muy bien. Y también hay técnicas de páncreas artificial, sobre todo aquellas basadas en Model Predictive Control, que efectivamente usan la inyección de glucagón, porque la insulina solo baja, el glucagón sí permite subir. Lo que pasa es que pues hay que inyectar dos cosas y eso cada vez que inyectas algo y los biomédicos saben que es, sí, pero usar tecnologías inyectables, entrar a ese campo es difícil y es muy riesgoso. Por eso, afortunadamente están los biomédicos, ¿no? Porque los necesitamos. muy buena. Mucho gusto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, ya en esta parte del modelado, porque lo que estoy viendo, sobre todo en las gráficas que tenías al final, como es un tema de switcheo el que está haciendo la parte de seguridad, por eso aparecen ahí las perturbaciones que se ven como subidas y bajadas, aunque están dentro del nivel de la glucosa. Ah, ya. Bueno, eso no es por el switcheo. Ajá. Lo que pasa es que esto es un día completo. Ujú. Entonces, aquí la Ah. persona comió, subió la glucosa, se inyectó la insulina, bajó. Acá en esta parte, efectivamente era porque el control era muy agresivo y entonces lo empezamos a pagar. Pero aquí no hay switcheo. No. El switcheo está aquí. Y el switcheo se ve es aquí, si ves en estas oscilaciones así. Ujú. Esas oscilaciones pequeñas, ¿no? Esas. Esas oscilaciones pequeñas no sé si podrían quizá minimizarse acoplando el sistema que tienes de predicción, el del modelo embebido que tienes de predicción, con las variables farmacocinéticas que estaba platicando ahorita Rosa María, para tener un mejor modelo sobre cómo se va a diluir la insulina y cómo se va a diluir la glucosa, Claro. para tener entonces un modelo predictivo que cancele un poco más el switcheo y permita una curva más suave, Claro. más estable de la... Por eso les decía que la conclusión era que el modelo no podía ser tan sencillo. Nosotros nos fuimos por el más sencillo. O sea, dijimos como, bueno, pues matemos esto y pongámosle y sí, lo simplificamos demasiado. Entonces hay que estudiar y ese estudio
seguramente incluiría dinámicas como la farmacología, que están en el modelo de Uva Padua, que nosotros aquí despreciamos completamente. Muy bien. Pues bueno, pues un aplauso, doctor Andrés. Bueno, pues un agradecimiento por la plática. Ahora nuestro director divisional va a pasar a entregar una constancia Gracias. de participación. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues les agradecemos a todos que estén aquí y también a todas las personas que nos vieron en línea, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente seminario. Y aquí Hasta- tenemos personas interesadas en aeroespacial. Y sí, pues, también. pregunten, acérquense con el doctor Val para que tenga contacto. Sí, mucho con claro. este, por favor. Un Muchas gracias. intercambio. Intercambio. Sí. Muchas gracias. Sí.